Chicos, para los que vayan ingresando, de favor, les encargo se anoten en el chat, por favor, para la asistencia. ¿Cuál es el nombre completo y campus de origen? A ver. Vamos a ver. Vamos a esperar un momentito para que entre la mayoría. Okay. A los que van entrando, de favor, sus asistencias en el chat. No se les vaya a pasar porque entonces no van a tener asistencia, chicos. Por favor. Bien, vamos a continuar entonces, porque sí nos falta bastantito material. Hablábamos entonces de los elementos de la relación jurídica aduanera. Vimos anteriormente que los dos primeros elementos, pues es el sujeto, en este caso, pues serían los sujetos, ¿no? Activo y pasivo. Vimos el objeto, que son aquellas mercancías, acuérdense, que cruzan las fronteras aduaneras y que forman parte de un tráfico internacional. En el tráfico internacional vimos también que es aquel que todos aquellos, digamos, pasos, ¿verdad? Que tiene que recorrer una mercancía, ¿verdad? Obviamente, en este caso, para poder ser transportada de un vendedor a un comprador internacional, ¿verdad? Y son todos aquellos pasos que sigue como lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como cadena logística, ¿no? Ahora bien, acuérdense que estábamos comentando que se excluyen, ¿verdad? Como mercancías, en este caso objeto de relación jurídica, todas aquellas que cruzan por causa de fuerza mayor o caso fortuito, ¿verdad? Ya que no persiguen una finalidad de comercio exterior. Esto es bien importante. Ahora, también como elementos tenemos una causa, ¿verdad? Esta causa nos habla nuevamente es el profesor Ildefonso Sánchez, que es un jurista reconocido aquí en el país. Dice que la causa en que la relación aduanera está constituida es por el cambio de la situación jurídica de la mercancía a raíz de su utilización de un territorio diferente al que se encontraba. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros, fíjense aquí en el ejemplo, cuando nosotros exportamos una determinada mercancía, en nuestro país esa mercancía tiene un estatus de nacional, ¿verdad? Porque fue de alguna manera creada o fue hecha en este país. Entonces, al momento nos dice, al momento de introducirse en otro país, ¿verdad? El estatus de esa mercancía hecha en México, pues va a llegar con un estatus de extranjera. Sin embargo, al momento de hacer, nos dice aquí, el pago de los gravámenes aduaneros, es decir, de todos aquellos impuestos en el país destino, ¿verdad? En este caso, cualquier otro en el extranjero, al momento de que se pagan estos gravámenes aduaneros, entonces esa mercancía extranjera nos dice aquí que pasa a ser nacionalizada. Entonces vemos que con respecto a una mercancía objeto del comercio internacional pasa a tener tres estatus de acuerdo al punto o en el momento de la cadena logística en el que se encuentre, ¿sale? Tanto nacional, en el caso, por ejemplo, de una exportación, al momento de que está todavía en nuestro país, al momento de que recién llega a otro país pasa a tener un estatus de extranjero, pero al momento de que en ese país destino pagan sus impuestos correspondientes, entonces ya pasa a tener un estatus de nacionalizado. Ahora bien, otra de los elementos, como bien veíamos, son quedan los sujetos, el objeto, la causa, existen también las normas. ¿Qué son las normas? Bueno, pues como todos sabemos, pues está constituida por todas las leyes y reglamentos que legislan sobre el tráfico internacional de mercancías. Principalmente nos dice aquí que los códigos aduaneros y el arancel o tarifa aduanera. Ese aspecto lo vamos a tocar para la siguiente clase, entonces hay que estar muy preparados para poder recibir
esa información, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles leyes tenemos aquí en el país que legislan sobre el tráfico internacional de mercancías? Pues ya lo hemos visto, ¿no? La ley aduanera, bueno, para empezar, la máxima ley, que en este caso pues es la Constitución. Posteriormente de ahí se desprenden lo que es la ley aduanera, la ley del comercio exterior, en algún momento la ley de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el reglamento interno del SAT también, del Servicio de Administración Tributaria y demás, ¿no? Ahora también, pues, nos dice aquí que una de las características que tienen estas normas es su universalidad, ya que emanan la gran mayoría de organismos internacionales de los cuales forman parte una gran cantidad de países. Entonces, también debemos de tener en cuenta que dentro de nuestra legislación, ¿verdad?, debe de tener esta característica de universalidad, de modo que, como les comentaba yo hace un momento y les he dicho durante lo largo de esta materia, ¿verdad?, recuerden que cuando un país, en el caso de México, firma un tratado o un convenio o se adhiere, ¿verdad?, a un acuerdo, no nada más tocan se tocan los puntos correspondientes al comercio, ¿verdad?, entre estos países miembros, sino que también tocan, digamos, temas en cuanto a la legislación, ¿verdad?, en cuanto a servicios, en cuanto a muchas otras cuestiones que no nada más son correspondientes al comercio, ¿verdad? ¿Para qué? Como lo dice aquí en este párrafo, ¿verdad?, para lograr una universalidad. Bien. Ahora, ¿cuáles son las características de la relación jurídica aduanera, verdad? Nos está hablando que es de derecho público, como ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Esta relación es de derecho público, ¿por qué? Porque interviene el Estado junto con un particular, que en este caso pues es el sujeto privado, y el Estado como sujeto activo o acreedor, y como le decíamos anteriormente, el sujeto privado o sujeto pasivo, que es también el deudor, ¿no? Es una relación doblemente real, ya que, como les dije, la presencia de mercancías y el territorio aduanero pues originan los derechos y obligaciones, ¿no?, recíprocas, tanto de un lado como de otro, hay tanto derechos y obligaciones. Dice, sus situaciones son inmutables y universales. Nos dice aquí que las calidades jurídicas obtenidas por las mercancías con ocasión de su paso por las fronteras aduaneras y su respectiva nacionalización, ¿verdad? Creemos que la nacionalización de las mercancías extranjeras se da cuando ya se hacen los respectivos pagos de aquellos gravámenes determinados, ¿verdad? Les confieren una naturaleza inmutable, dice, en el sentido que la mercancía que se nacionaliza adquiere esa calidad permanente y la que se envía al exterior se desnacionaliza, por así decirlo, pues de manera permanente. Y bueno, es universal por lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que se trata de que en esta cuestión, ¿verdad? La naturaleza jurídica de la mercancía nacional o extranjera lo es para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, el ingreso o salida de la mercancía debe someterse en todos los países a tramitaciones necesarias para el despacho aduanero, ¿verdad? Aunque claramente, cada uno de los países tienen características propias, no debemos de perder de vista, ¿verdad? Que también tienen, como lo vimos anteriormente, la característica de ser universales. Ahora bien, ¿a qué se refiere el contenido de la relación jurídica aduanera? Ojo, hasta ahorita no hemos visto o no ha aparecido aquí lo que es la obligación tributaria aduanera, ¿verdad? Esa relación jurídica fue la que vimos en el principio. Bien, aquí nos dice el profesor Fernando Muñoz García que dice que el contenido de la relación aduanera, expresando que estas se desglosan titularidades, derechos, deberes, facultades, cargas y demás situaciones jurídicas, y va de ejemplo lo siguiente, ¿verdad? Es decir, dentro de esta relación jurídica, como bien lo acabamos de mencionar, van varios derechos, los cuales ahorita vamos a ver, van varias obligaciones, ¿verdad? Los cuales, pues se tiene que seguir, acuérdense, de acuerdo a lo que vamos a ver en este momento. Recuerden que la relación jurídica aduanera se da entre dos territorios, ¿verdad? Al momento de que se realiza una operación o que estas mercancías, ¿verdad?, cruzan estas fronteras aduaneras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en cuanto a los derechos, ¿qué nos dice con respecto a la relación jurídica aduanera? ¿Qué derechos tiene?
Dice aquí que el derecho a introducir o extraer definitivamente para ser consumidas las mercancías en o del territorio aduanero, perdón, es decir, dentro del territorio o, en este caso, fuera del territorio. Dice, el derecho a introducirlos o extraerlos de manera temporal para fines diversos, el derecho a introducirlos o extraerlos de una zona de tratamiento aduanero especial, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este tipo de derechos nos está hablando, ¿verdad?, de los diferentes regímenes aduaneros, los cuales vamos a ver más adelante. Ahora bien, las obligaciones. ¿A qué se refiere con obligaciones dentro de una relación jurídica aduanera? Bueno, pues la de presentar la mercancía en la aduana, ¿verdad? Es una obligación positiva. La de no realizar las operaciones aduaneras por las aduanas que no estén habilitadas, lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Acuérdense que la misma ley, ya lo vimos con anterioridad el artículo específico, la misma ley nos dice en dónde, ¿verdad?, están reconocidas las aduanas en el país. Como les dije, tenemos aduanas fronterizas, tenemos aduanas marítimas, tenemos aduanas de tipo, bueno, en las terminales aéreas, en algunas, las más importantes, y otras más también que tenemos aduanas internas, ¿verdad? Como les decía, dentro de las fronterizas pues están las aduanas tanto del norte como del sur, dentro de las marítimas pues están tanto del lado del Golfo de México como del lado del Pacífico, dentro de las también fronterizas tenemos las de tipo, en este caso, carretero y las de tipo ferroviario. Dentro de las internas, pues tenemos en su mayoría, ¿verdad?, las aduanas que se ubican dentro de las terminales en los aeropuertos, ¿verdad? Sobre todo los aeropuertos, obviamente, que enlazan vuelos internacionales. Bien, la de no mover la mercancía del recinto aduanero sin permiso de la aduana, una obligación negativa. La de pagar los derechos de aduanas, que es obligación de dar. La de conducir las mercancías al almacén de la aduana. La de abrir los bultos y todos los espacios ocultos. La de retirar las mercancías del recinto aduanero una vez que hayan sido pagados los derechos. Es decir, antes no vas a poder tú retirarlo, ¿no? Hasta que no hayas pagado todos los derechos y toda tu documentación esté en regla, entonces ya posteriormente el dueño de la mercancía va a poder hacer el retiro, ¿verdad?, de estas mercancías dentro de la aduana. Obviamente estamos hablando en la aduana de destino, ¿sí? Ahora bien, la de reexportar las mercancías importadas temporalmente o la obligación de hacer, ¿sí? Tenemos también facultades dentro de la relación jurídica aduanera. ¿Cuáles son estas? Pues la facultad de elegir un destino aduanero, o por decirlo, la libertad, pudiéramos decirlo de alguna manera. La de pedir el despacho de mercancías en el momento que más convenga al importador dentro del plazo que puedan permanecer en el recinto aduanero, ¿verdad? La de elegir entre el pago de los derechos a la exportación en el caso de ciertas mercancías importadas temporalmente, y la de elegir entre el pago de derechos o el abandono de la mercancía. Fíjense bien, es bien importante, ¿verdad? Estamos hablando que dentro de este contenido, de esta relación jurídica, tenemos derechos, que es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, lo que nos está permitido legalmente hacer dentro de esta relación. Tenemos obligaciones, que como su nombre nos dice, estamos obligados a hacer, no hay, convenio o no hay como negociación al respecto, ¿verdad?, de sí o sí. Y tenemos las facultades. En cierta forma, las facultades nos da también la oportunidad de elegir, ¿verdad? En este caso, fíjense lo que dice en este último punto, dice, la de elegir entre el pago de los derechos o el abandono de la mercancía. Es decir, que dentro de las facultades de esta relación jurídica aduanera también podemos considerar nosotros el abandonar la mercancía. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente obviamente, pues, a causa de no tener a lo mejor algún documento en específico, ¿verdad?, para acreditar la estancia legal de la mercancía, o por la falta del pago de algún impuesto, ¿verdad? Entonces, es bien importante tener todo esto en cuenta, obviamente, cuando estamos hablando de una aduana de destino, ¿verdad? Y en cuanto al abandono de la mercancía, como bien lo dice el texto, es una facultad que ustedes están en el derecho de elegir sí o no se realiza, ¿verdad? Ahora bien, cargas.
Dice, como también resultado de la relación aduanera surgen o se generan cargas, es decir, deberes que acompañan de modo accesorio el ejercicio de un derecho por parte de un sujeto. Es decir, que dentro de estos derechos, también al momento de ejercerlos, estamos obligados a, ¿verdad? Si yo hago uso de un derecho, dentro de ese derecho, pues también tengo una obligación, ¿verdad? En este caso, pues la obligación de importar o exportar las mercancías por las aduanas habilitadas, que ya lo habíamos hablado, la obligación de solicitar de la aduana un cambio de régimen aduanero dentro del plazo hábil y por el procedimiento establecido, la obligación de no vender o destinar a ciertos usos mercancía cuya importación sea realizado con exención tributaria, sea en razón de la persona, de su destino o de la finalidad, que también, como les digo, estas cargas se adquieren al momento yo de empezar a hacer uso de un derecho. Vamos bien, entonces, tenemos entonces que como consecuencia del ordenamiento jurídico aduanero, pues surgen varios derechos, obligaciones, cargas y facultades para una misma mercancía y un mismo territorio. Dice, y ellas van a estar no solo a cargo del importador o exportador, sino también a cargo de todas las personas que tienen en común esta mercancía o este proceso, ¿no? Por ejemplo, los dueños, conductores, consignatarios, remitentes, depositarios, toda aquella persona que de alguna manera aparece o coopera o se relaciona dentro de la cadena logística, ¿no? No nada más es para el importador o el exportador, sino también que contempla a varias personas. Ahora, en el tráfico internacional de mercancías nos dice que las obligaciones y derechos se generan en el mismo en que las mercancías cruzan la frontera aduanera, ¿sí? Pues en ese momento se produce la vinculación entre los sujetos de la relación aduanera que de ese acto emana. Recordemos bien en el principio, voy a regresarme unas cuantas diapositivas, perdón. Ay, ahora siendo como que la lengua trabada por el frío. Bien, recordemos una situación. Estamos hablando acerca de la relación jurídica tributaria. Entonces, bueno, más bien de la relación jurídica aduanera, tal cual, perdón. Nada más de la relación jurídica aduanera. Entonces, cuando esta relación jurídica exista, dice, es preciso que existan dos estados o cuando menos dos territorios y dos sistemas económicos distintos, así como que la posibilidad que las cosas pasen de un sistema a otro. Entonces, estamos hablando, regresando nuevamente a la diapositiva anterior, estamos hablando que para que toda esta relación jurídica pase, solamente necesitamos la posibilidad de que esta mercancía pueda pasar de un territorio a otro, de un sistema a otro, como bien nos comenta, ¿verdad? Entonces es cuando existe esta vinculación entre los sujetos de la relación aduanera que de ese acto emana. No están diciendo que ya una vez que pasan, sino que nos están hablando desde antes, ¿no? Cuando existe apenas la intención de que eso pase. Bien, ahora, fíjense bien, los intervinientes en el tráfico se comprometen a, es decir, en este caso, ¿quiénes son los intervinientes en el tráfico? Como les decía, todos aquellos sujetos, ¿verdad?, que forman parte, en este caso, de la cadena logística. Fíjense bien, dice, el paso de la mercancía debe realizarse por los puntos o sitios habilitados. Eso ya lo habíamos dicho, que forma parte más bien de las obligaciones. Dice, al momento del cruce de las mercancías, estas deben ser declaradas a la aduana en el tiempo, lugar y forma que señalen los reglamentos. La mercadería debe dirigirse a la aduana de su destino por las vías o rutas legales. Acuérdense que lo hablábamos desde hace un rato, ¿verdad? Si nosotros estamos ejecutando una operación de comercio internacional, tiene que haber la salida o llegada de esta mercadería por medio de, en este caso, las aduanas autorizadas. Recuerden que las aduanas autorizadas, les vuelvo a repetir, ¿verdad? En cuestión del país, vienen ya señaladas dentro de la ley, y si en algún momento nosotros hacemos este tipo de operación en donde el cruce, ya sea de salida o de llegada, se haga en un lugar distinto a estas que aparecen ahí, entonces estamos incurriendo en un acto ilegal. ¿Sí? Estamos incurriendo entonces en contrabando. No, el hecho de que se incurra en contrabando no quiere decir precisamente que sean mercaderías prohibidas, ¿verdad? Como lo estuvimos hablando en alguna ocasión, ¿verdad?
que puedan ser droga, o puedan ser inclusive tráfico ilegal de personas, o pueda ser todo aquello lo que nosotros, más bien que la ley considera ilegal. No, también se considera contrabando cuando el paso se hace por medios que no están autorizados, ¿verdad? O por, en este caso, por lugares en donde no están autorizados. Ahora bien, nos dice, las mercaderías que se entreguen en la aduana de destino lo serán en el lugar, tiempo y forma que señalen los reglamentos. Ahora, ¿qué se compromete en este caso el Estado, verdad? Recordemos que esta relación jurídica aduanera es dualista, nos habla, ¿verdad? ¿A qué se compromete el Estado? El Estado se compromete a realizar todas las operaciones aduanero-portuarias necesarias. O sea, todo lo que de él involucre tiene que estar, digamos, dispuesto, ¿verdad?, a que en este caso los intervinientes en el tráfico se presenten y hagan toda su parte dentro de la cadena logística, ¿verdad? Dentro de esta cadena que va a llegar, que va a hacer que llegue una mercadería de un lugar a otro. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, aquí una de las operaciones a la cual el Estado está comprometido, ¿verdad?, es que debe de informar todo lo relativo a las normas legales y reglamentarias vigentes para someter a la mercadería el destino aduanero deseado, ¿no? La publicidad. Es decir, yo quiero llevar mi mercancía a tal destino, a tal país, ¿verdad? Entonces, el mismo gobierno, ¿verdad?, en este caso, o el Estado, debe de proporcionar toda aquella información en cuanto a normas y reglamentos de, en este caso, el país destino de la mercancía, ¿verdad? Inclusive, ustedes saben que hay departamentos, ¿verdad? En el caso, estamos hablando obviamente del gobierno mexicano, que se especializa en asesorías, ¿verdad? En este caso, a los exportadores e importadores, ¿verdad? Muy sonado Bancomext, hay otro tipo de programas, ¿verdad? Ahorita no los tengo mucho en la mente, pero al menos cuando mi época estudiantil Bancomext era lo más in, porque inclusive ellos en aquel entonces, desconozco si todavía lo sigue haciendo, pero en aquel entonces era muy común que nos llegaran publicaciones mensuales, ¿verdad? Muy interesantes acerca de lo último en los acuerdos, en información con respecto a países, programas de gobierno de impulso a los exportadores, a los importadores, etcétera, ¿no? Entonces, era muy, muy, muy buena la herramienta en cuestión en este departamento de Bancomext. Inclusive, había un área en donde tú podías pagar una pequeña comisión y ellos tenían una base de datos enorme, ¿verdad? Dependiendo del propósito de tu negociación, ellos podían darte datos a ti o inclusive ellos mismos asesorarte o ser, digamos, un intermediario entre, en este caso, tú como exportador con algún posible cliente, ¿verdad? Inclusive hasta te daban asesorías en cuanto a que, por ejemplo, si el cliente, estamos hablando que era que hablaba otro idioma, ¿verdad? Ellos inclusive te apoyaban en la cuestión del idioma, en la cuestión de la interpretación de leyes, en todo, o sea, era una chulada ese programa. Vuelvo a decirles, desconozco con todos estos cambios que han habido últimamente si todavía sigo funcionando tal cual Bancomext, pero en aquel entonces era una chulada Bancomext. Bueno, ahora, la administración aduanera también deberá absorber toda consulta que se le pida, en este caso, referente a los gravámenes aduaneros, ¿sí? Ellos, clasificación y valoración de las mercancías. Como les digo, ellos se encargarán en este caso de todas aquellas asesorías, ¿verdad?, que se le puedan pedir para que se pueda llevar a cabo la operación. Ahora bien, el Estado deberá acceder, si lo solicita el interesado, a las operaciones aduaneras de reexportación, transbordo, reembalaje, división, retiro de muestras, corte o preparación de mercancías, etcétera, ¿sí? La administración aduanero, en este caso, aduanero portuaria, deberá recibir en depósito la mercancía objeto del tráfico, ¿verdad? Ya vimos que a qué se refiere con tráfico internacional. El Estado deberá indemnizar por la pérdida o deterioro de las mercancías durante su depósito, ¿verdad?, en
en este caso, en sus áreas. Obviamente, si la mercancía se deteriora en algún lugar, ¿verdad? Donde el Estado no tenga, digamos, ahí algún tipo de, de control, entonces pues obviamente que la indemnización correrá pues a cargo de lo que comente el seguro, ¿verdad? Recordemos que pues debe haber un seguro de por medio en donde se refiere a algún tipo de situación y quiénes serían los responsables, ¿verdad? En este caso, si el deterioro llegara a pasar dentro de las instalaciones que corresponden, digamos, al Estado, entonces el Estado el que deberá indemnizar por la pérdida o deterioro de las mercancías, ¿verdad? Ahora bien, ahora sí vamos a hablar de la obligación tributaria aduanera. ¿Alguien que por favor me pueda leer este primer párrafo? Yo, profe. A ver, adelante Jesús Clemente, por favor, y después Evelyn. La doctrina denomina la obligación tributaria aduanera y la podemos definir como aquella que conmina al importador o exportador, en su caso, a entregar el Estado de una suma de dinero por concepto de impuesto por haber asumido la calidad de deudor de dicho tributo al acaecer el hecho generador previsto en la ley para el nacimiento de esta obligación. Ok, gracias. A ver, Evelyn, las características, por favor, a ver si las alcanzas a leer. Dice A. Como obligación tributaria es una obligación se origina y se reconoce como única fuente a la ley. B. Es una obligación de dar, puesto que consiste en entregar una suma de dinero. C. Es una obligación personal, puesto que impone un deber a la persona, sujeto pasivo. Al margen de la cosa interviene en el nacimiento y determinación de la deuda, pero una vez que ésta se independiza de la cosa, hasta el punto hasta el punto que su destrucción o parecimiento no implica la extensión de la obligación. Ok, Profe, ¿qué es la cosa? ahorita, permítame. A ver, ¿me sigues por favor leyendo las siguientes características? Ahorita les contesto. Es una obligación voluntaria, puesto que va pasando a todos aquellos que sucesivamente toman posesión de la mercancía, mientras ésta se encuentra bajo potestad de la aduana. Es una obligación directa, solidaria o subsidiario, según que el obligado al pago sea el sujeto pasivo, el responsable solidario o el subsidiario. F. Es una obligación autónoma, su determinación es única y no puede realizarse conjuntamente con otros tributos, y nace al efectuarse el hecho generador previsto por la ley para su nacimiento. Ok, a ver, espérame, ¿vienen más características? Ok, bueno, entonces ahorita les despejo la duda. Entonces, ¿a qué se refiere estas características? Ahora sí, como les comentaba anteriormente, lo que estábamos viendo era lo que correspondía a la relación jurídica aduanera. Ahorita ya estamos viendo lo que es la obligación tributaria aduanera. Nos comentaba aquí, en este caso el compañero que acaba de leer, nos dice que lo podemos definir, en este caso, como aquella que conmina al importador, en este caso importador, exportador, o ya vimos aquellas, en este caso sujetos pasivos, a entregar al Estado una suma de dinero por concepto de impuesto, por haber asumido la calidad de deudor o de sujeto activo, ¿verdad? Ahora, dicho tributo lo tenemos que hacer, ¿verdad? Al nacimiento del hecho generador. En un principio nosotros estábamos hablando acerca de que hay un nacimiento, ¿verdad? Y una extinción del hecho generador. En esta clase vamos a ver qué es o cómo cómo podemos nosotros asumir el nacimiento, en este caso
de un hecho generador, tanto el nacimiento como en este caso son la extinción, perdón. Ahora bien, me decían aquí que cuál es la definición de una cosa. Nos dice que es una obligación personal, pues vamos a verlo desde su contexto. Es una obligación personal, dice, puesto que impone un deber a la persona, ¿verdad? O en este caso un sujeto pasivo, ya vimos, ¿verdad?, cuáles pueden ser aquellos sujetos pasivos al margen de la cosa. ¿Qué es la cosa? En términos de derecho, nos dice que son entes autónomos e independientes, nos dice susceptible de apropiación y de prestar un rendimiento económico. Entonces, nos habla que pueden ser tanto bienes muebles o bienes inmuebles, ¿verdad? O bienes de dominio público, propiedad privada, en este caso bienes inmuebles, bienes muebles, etcétera, ¿no? Nos dice también que es una entidad valorable porque presenta cierta ventaja o provecho para la persona, ¿sí? Eso es lo que nos habla particularmente de la cosa, ¿no? Cuando ustedes escuchen mencionar esta palabra, a eso se refiere, perdón. Es en este caso, son objetos o vamos a decirlo, entes, ¿verdad? Susceptibles de apropiación, ¿verdad? Que tienen un dueño, ¿sí? En este caso, la cosa pudiéramos interpretarlo como como si fuera la mercancía, ¿verdad? Que es susceptible de un dueño, que puede ser, como acabo de decir, un bien mueble o inmueble, bueno, en este caso un bien mueble, ¿verdad? Para cuestiones de comercio exterior, y puede ser el dominio público o dominio privado. Bien, a eso se refiere en sí la cosa. Nos dice que la cosa interviene en el nacimiento y determinación de la deuda, pero una vez que ésta ha nacido, se independiza de la cosa hasta el punto de su destrucción o perecimiento, que no implica la extinción de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la cosa va a aparecer o va a ser tomada en cuenta hasta que el mismo hecho generador se presente, ¿verdad? Una vez que el hecho generador se presente, entonces esta cosa, ¿verdad?, se va a independizar y el hecho generador va a seguir su propio rumbo, ¿verdad? Entonces, aquí la cosa, como bien lo dicen, nos va a servir para el nacimiento, en este caso, y determinación de la deuda, pero una vez iniciada este procedimiento, perdón, esta cosa se independiza, ¿verdad? Como les digo, este hecho generador presenta su nacimiento y presenta una extinción, lo cual vamos a ver en qué momento pasa o en qué momento podemos considerar el nacimiento de un hecho generador y la extinción de este mismo hecho generador, perdón, dentro de lo que es la obligación tributaria aduanera. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de la obligación tributaria aduanera? Fíjense una cosa, anteriormente estuvimos hablando, ¿verdad?, del derecho tributario aduanero. Vimos que el derecho tributario aduanero tiene varias fuentes, ¿verdad? Fuentes internas, fuentes también internacionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahorita estamos hablando de una cuestión no totalmente diferente, ¿verdad? Pero es un concepto que aunque son parecidos o se refieren prácticamente a la misma situación, ¿verdad?, no es lo mismo. En este caso estamos hablando de una obligación, ¿verdad? Entonces nos dice aquí que entendemos por fuente de la obligación el acto o hecho que la origina. Estamos hablando entonces, en este caso, que es un acto o hecho tributario aduanero. Entonces dice, en materia tributaria nos dice que no hay duda alguna al respecto y existe una sola fuente y esta es la ley, ¿verdad? Sabemos y entendemos por fuente que es de donde emana. ¿De dónde emana en este caso, el acto tributario aduanero? Estamos hablando que es, o de cuál es la fuente más bien, en este caso es la ley. Si la ley la contempla, como vimos anteriormente, entonces, al momento de que la ley la contemple más bien, entonces se convierte en una obligación, ¿verdad? Si de la ley nos dice que es una obligación, que se realice tal situación debido a que algún tipo determinado de acto o hecho, etcétera, etcétera, entonces estamos hablando que es una obligación. Ahora bien, nos dice que
Sin embargo, dice, siendo la ley una regla general y abstracta, esta necesita indicar además la situación que debe darse para que su impersonal mandato impacte en un sujeto determinado y lo eleve a calidad de obligado. Es decir, como les he dicho anteriormente, la ley tiende a tener, ¿verdad?, muchos recovecos, muchos espacios en blanco en donde se da la oportunidad de que haya diversas interpretaciones, ¿verdad? Por eso también veíamos con anterioridad que el mismo derecho tributario aduanero contempla, ¿verdad?, una subrama en donde haya un ente que se encargue de solucionar todas estas controversias. Entonces, dice, al haber una ley general y abstracta, ¿verdad?, esta necesita indicar en qué situación debe de darse para que esta pueda aplicarse, ¿verdad? Esta ley pueda aplicarse. Dice, en un sujeto determinado y lo eleve a calidad de obligado. Todo esto, como obviamente tiene que ser por medio de un texto. Ya sabemos que para que exista una ley tiene que haber anteriormente una costumbre. Acuérdense que las leyes son, todo aquello que emana, ¿verdad?, o que es fuente de una ley o una norma, ¿verdad?, proviene más bien de una costumbre que nosotros hemos hecho una ley. ¿Por qué? Porque necesitamos de alguna manera que quede establecido ciertos comportamientos o ciertas, en este caso, obligaciones, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice esta parte es que debe de darse una situación, ¿verdad?, para que esta persona o en mandato más bien impacte en un sujeto determinado. Tiene que haber un sujeto. En el caso, por ejemplo, del artículo primero nos dice que es obligación, ¿verdad? Vamos a verlo, a ver, nos quedan 2 minutos. Vamos a ver que en el caso de la ley nos dice que es obligación del sujeto pasivo, palabras más, palabras menos, ¿verdad?, hacer el pago de impuestos por la realización de estas operaciones comerciales internacionales, ¿verdad? Nos está hablando de quiénes son, ¿verdad? Y lo está elevando a la calidad de obligado, ¿no? Cuando lo elevamos a la calidad de obligado es, por ejemplo, cuando lo tenemos redactado por medio de una ley, ¿verdad? Estamos obligados a seguir el cumplimiento de una ley. Ahora dice, es decir, la ley no es suficiente para generar la obligación tributaria. Nos dice que además de crearla en abstracto, ¿qué quiere decir? Bajo supuestos o presupuestos que vamos a ver, indica que debe suceder en la práctica para que la obligación surja válida en un determinado lugar. O sea, ¿en qué momento de la cadena logística tiene que esta situación emerger para que inmediatamente sepamos que estamos obligados a hacer en este caso un tributo, ¿verdad? Ahora bien, también necesita haber un tiempo, dice aquí, un momento, un tiempo, y afectar a una persona. Necesita haber un afectado, o en este caso, como decía el párrafo anterior, un sujeto determinado. Todo eso tiene que estar dicho por la ley. Si no está contemplado en la ley, se puede, como les vuelvo a repetir, interpretarse a conveniencia, y eso es lo que no se busca, ¿verdad? Ahora bien, nos dice aquí el nacimiento de la obligación tributaria aduanera, ¿verdad? El hecho generador. Ya hablamos de un hecho generador. A lo mejor tenemos la idea de lo que es un hecho generador, sin embargo, necesitamos tener el concepto para saber de qué estamos hablando precisamente. Ahora bien, existe un modelo de código tributario a nivel América Latina, dice en su artículo 37, que el hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar, el tributo y cuya realización origina el nacimiento o la obligación, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con presupuesto? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a dejar esta sesión aquí para posteriormente seguir e irles explicando todo lo concerniente al hecho generador. Por favor, les pido estén atentos a la hora y a la invitación para que puedan entrar a tiempo. Gracias, chicos, y nos vemos en la siguiente sesión. Profa. Mande. Tal vez no pueda entrar a la siguiente sesión. Mándame un correo y lo arreglamos, Daniel. ¿Sale? Bueno. Sí, por favor. Gracias. Sí.